Seguimos con la clase del capítulo 2. Vamos a terminar de impartir esta clase, ¿sí? O sea, nos habíamos quedado. Bueno, podemos hacer a manera de repaso. Sabemos que tenemos enlaces primarios, que pueden ser iónicos, covalentes o metálicos. Tenemos los enlaces secundarios, que pueden ser fuerzas dipolares, fuerzas de London o de Londres, y enlaces de hidrógeno. Sí, eso es lo que hemos estado viendo. También las estructuras de metalográficas, ¿sí? Las estructuras de cristal de los metales comunes. Claro, de estos hay más patrones que ustedes pueden ver, ¿verdad? O sea, estos son como los más básicos, los que vamos a usar en el libro, ¿no? Está lo que es BCC, FCC y HCP. BCC sería Body Center Cúbico, cúbica centrada en el cuerpo. FCC es Face Cubic Center, o sería cúbica centrada en las caras. Y la hexagonal compacta, que algunos tipos de materiales tienen esta característica, ¿no? Entonces, si usted pone atención, para cada tipo de estructura cristalina corresponde un tipo de material, ¿sí? Por lo general tienen ciertas características estos materiales: maleabilidad, dureza, resistencia, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a ver ahora? Las imperfecciones o defectos que hay en los cristales. Estos surgen a menudo debido a la incapacidad del material que se está solidificando para continuar la replicación de la celda unitaria. ¿Sí? Por ejemplo, los límites de grano en los metales. O sea, ¿qué ocurre? Cuando usted pasa un material de su forma líquida o de su estado líquido a sólido, o sea, cuando un metal se solidifica, tiende a reagruparse otra vez los átomos, ¿sí? La materia tiende a reagruparse el material, ¿sí? Entonces, cuando está en ese proceso de solidificación, el material, pues, no tiene como que la probabilidad de que se ordene de forma adecuada es que se replique la celda unitaria, es muy difícil. ¿Sí? No. Entonces, a raíz de eso surgen los defectos, ¿sí? Los defectos en los cristales. Claro, esto es en la fabricación. Por eso es cuando usted funde un metal, cuando usted hace acero, ¿sí? Saca las barras y empieza a hacer la colada continua y empieza a solidificar el metal. Ciertamente en las varillas de acero corrugado pueden haber imperfecciones. Entonces por ahí puede fallar el metal, ¿sí? Entonces por la fabricación. Claro, hay imperfecciones que se pueden meter a propósito, como por ejemplo añadir un ingrediente de aleación al metal. Y esto va a hacer que el metal sea más resistente, o sea, va a evitar que el material se deforme con facilidad, o va a tener la resistencia suficiente para soportar cargas, ¿sí? Entonces, ¿qué tipos de defectos tenemos? Defectos puntuales, defectos de línea y defectos superficiales. Entonces, los defectos puntuales pueden involucrar un solo átomo o un número reducido de átomos. Entonces tenemos 4 tipos de defectos puntuales en la estructura cristalina, ¿verdad? Imagínense que usted tiene una estructura cristalina representada por estos círculos, estos átomos. Es como la red reticular o la red cristalina, sí que es repetitiva. Entonces, usted tiene su material, se solidifica y queda una vacancia. ¿Sí? Una vacancia es como un espacio entre los átomos. Entonces, cuando usted dice eh, hay una vacante de tal empleo, ¿sí? O sea, hay un puesto de trabajo que usted puede ocupar. Entonces, es cuando hablan de vacancia. Entonces, cuando usted habla de vacancia en los materiales, es lo mismo. Hay un espacio que puede ser ocupado. Si hay un átomo que debió estar ahí, no está. Entonces, ese es un defecto
puntual, este que está aquí, el A. Ahora, puede haber una vacancia o una vacante de par de iones, ¿sí? Una vacante, en este caso, usted tiene iones que son de cargas opuestas. Entonces, si se fijan en el dibujo, falta el que es este circulito pequeño acá y falta el otro que es grande. Sí, representando que es un par vacante y que, su, que son opuestos, ¿sí? Son opuestos sería en la carga. Y están los defectos, aquí dice intersticialidad o intersticios, esa es la mejor traducción, que usted tiene, eh, podría decirse, un átomo ocupando un espacio intersticial. Sí, cuando habla de intersticio o espacio intersticiales, que es un espacio que hay entre los átomos, entre los límites de átomos o en la red cristalina. Entonces, cuando usted tiene un defecto por intersticio o intersticialidad, esa es la traducción que hacen, en el intersticio, en el espacio que hay entre átomos, hay otro metido. Sí, ahí como a la fuerza. Usted está haciendo la fila en el bus. Usted se quiso meter a la fuerza a la fila, ¿no? Usted no era su espacio, pero usted se metió. Entonces es igual. Aquí está representado. Y tenemos otro defecto que es ion desplazado o defecto de Frankel. Que en este lo que ocurre es eh, un ion ocupaba su espacio y se movió hacia otro, desplazándolo. ¿Sí? O sea, hay dos ocupando un mismo espacio, ¿sí? Como se ve en la figura. ¿Sí? Entonces, estos son ejemplos de defectos puntuales que ocurren en los materiales, como bien les decía, al momento de la solidificación, porque el material pasa de un estado líquido a sólido y hay situaciones de no equilibrio. Sí, o sea, los átomos empiezan a, si usted tiene un material que es aleación, hay una tendencia de los elementos a agruparse, ¿sí? Ciertas características que hacen que se agrupen de forma más adecuada. Entonces, cuando esté ese momento de solidificación, puede haber problemas en cuanto a estos defectos. Van surgiendo estos defectos. Y como le decía, puede que haya sido en transcurso del proceso de manufactura o haciendo el material o procesándolo, o puede ser que usted lo haya introducido a propósito, ¿sí? Al momento de hacer una aleación. Vaya, puedo poner el ejemplo de el caso de los hermanos Wright, los que fueron pioneros en la aviación. Este es el caso de ellos que empezaron a construir los motores para avión, empezaron a hacer como que dice, sus pininos, cuando el hombre empezaba a gatear en el mundo de la aviación, ellos hicieron un aeroplano. Entonces el motor estaba fundido o estaba hecho en aluminio. Entonces, ¿qué ocurría? Eh, el molde en el que estaba hecho era de cobre, sí, claro, el cobre tiene un punto de fusión mucho más elevado que el aluminio. Entonces, ¿qué ocurría? Con el transcurso del tiempo se dieron cuenta que la carcasa del motor era mucho más resistente. Sí, el aluminio era mucho más resistente que, que un aluminio genérico o un aluminio puro, ¿no? ¿Qué ocurría? Al momento de hacer las fundiciones de la carcasa del motor, había un efecto de envejecimiento, se le llamaba envejecimiento. ¿Qué le ocurría? Los átomos de cobre se introducían en los intersticios de los átomos de aluminio. O sea, lo que había era un proceso interesante. Tiene un nombre, se me olvida. Hay un efecto, se le llama, pues el caso de estos hermanos Wright ejemplifica un hecho. ¿Sí? El hecho de que el cobre se introdujera entre los intersticios, por decirlo así, de, del aluminio. Esto hizo que la carcasa del motor fuera mucho más resistente. Entonces, estos defectos pueden ponerle entre comillas defectos. Defectos que han surgido
por el proceso de fabricación o defectos que se agregan a propósito, si son, ayudan a mejorar el material. Entonces, como le digo, depende si es a propósito o puede ser accidental. ¿Dónde he visto yo casos accidentales donde hay estos defectos? Por ejemplo, en las varillas de acero corrugada, que a veces uno hace los ensayos de tracción, hay que tornear, eh, reducirle el diámetro en el torno para poder hacer el ensayo de tracción. Ya me ha ocurrido que cuando uno va desbastando y quitando el material, hay partes que son mucho más duras dentro de la varilla, ¿sí? Que tienen como imperfecciones o tienen lo que uno llama defectos o escoria, ¿sí? Entonces, posiblemente eso ocurrió al momento de procesar la varilla, ¿no? No son varillas perfectas. Pero bueno, estos son los casos y esto afecta a la estructura de la materia, ya sea para deformarlo o darle forma al material. O sea, puede que el material sea más resistente o puede que por ahí falle también. Bien, esos son los defectos puntuales. Tenemos los defectos, en este caso, de línea, ¿sí? Que ya no son puntuales, o sea, son de línea. ¿Qué significa? Que son un grupo conectado de defectos puntuales que forman una línea en la estructura de celosía. Si es forma una línea en la estructura reticular o en la estructura cristalina, o sea, ya son varios puntos en secuencia. Entonces, de estos defectos de línea, lo más importante es una dislocación que puede tomar dos formas. Una dislocación de borde o una dislocación de tornillo. ¿Sí? ¿Cuál sería la dislocación de borde? Vamos a ver, esta que está acá. Imagínense que usted tiene la red cristalina, reticular, y la dislocación de borde sería un plano adicional de átomos que existe en la red. Entonces imagínense que usted tuviera esta cuadrícula o esta retícula cristalina y que fuera tendría la red de forma repetitiva, ¿no? O sea, de forma secuencial o no sé qué palabra usar, pero viene usted, pum, y mete este filo, este plano, ¿sí? De dislocación. Entonces esto provoca que usted tenga en los átomos un defecto, ¿sí? No se está cumpliendo eh, la forma de la red, si esto es como un defecto que entra ahí, ¿sí? Entonces, este defecto en línea, llamado dislocación de borde o del borde, es lo que provoca que ciertos materiales fallen por ahí también, ¿sí? Es lo que yo le decía, los procesos de fabricación a la hora de que usted use varillas, sean varillas corrugadas, tubos, qué sé yo, tubos cuadrados, tubos, varillas cuadradas. Entonces, muchas veces se hacen ensayos de tracción y los materiales pueden fallar de una manera inusual. O pueden ser afectados por las fuerzas de una manera que hagan que falle el material, o sea, no de la forma esperada, ¿sí? Entonces, muy posiblemente por una dislocación del borde, ¿sí? También tenemos una dislocación del tornillo, ¿sí? Este ya eh, son como, sería como dos líneas que se encuentran, forman como una especie de tornillo, si se fija acá. Va haciendo como un eje aquí y acá, gira, ¿no? ¿Sí? Entonces alrededor de esta línea ocurre el defecto. Sí, es otra forma de defecto lineal. Y ahí están los defectos superficiales que se extienden en dos direcciones para formar un límite. Eh, Ejemplos que tenemos los defectos superficiales externos, que es la superficie de un objeto cristalino, es una interrupción en la estructura reticular, es un ejemplo. Y de forma interna,
Los límites de grano son interrupciones de la superficie interna. Si los límites de grano que usted puede ver cuando usted hace las metalografías de, de algún material. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque si usted lo entiende así de forma muy básica, usted se dará cuenta por qué cuando usted hace un tratamiento térmico de cierta forma, sea un templado, sea un revenido, sea un recocido, sea un normalizado, se está cambiando. Usted cambia esto, ¿sí? Usted cambia eh, la red reticular, la separación que hay entre ellas, el límite de grano, y posiblemente introduzca estas dislocaciones de borde, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted hace un templado y alcanza lo que es la martensita, que es una de las estructuras más duras del acero, o no, es la estructura más dura del acero, muchas veces ocurre que se fractura el material, ¿sí? Entonces lo que toca hacer es un revenido, por ejemplo, que es el tratamiento térmico, para evitar que estas dislocaciones de borde o muy seguramente de tornillo provoquen que haya una fisura en el material. Sí, porque los átomos están queriendo liberar esa energía contenida porque se quisieron acomodar de cierta forma que no fue la mejor, entonces por eso tienden a rajarse ciertos materiales cuando usted le hace un templado. ¿Sí? Pero esto es viéndolo de forma como genérica, o sea, general, pues usted mira la retícula, ¿no? Y obviamente los límites de grano cambian, o sea, los límites o los bordes de grano cambian, crecen o cambian la forma. Entonces, por lo tanto, el comportamiento del material también va a cambiar. Esa es la lógica bajo la que se rigen los tratamientos térmicos, que usted caliente un material y lo enfríe bajo ciertas condiciones y eso hace que la estructura cristalina cambie y por lo tanto usted pueda tener de la misma, por ejemplo, de la misma barra de metal, en este caso el acero, que es uno de los que más se usa, usted puede tener un material súper duro o un material suave que pueda ser elongado y o un material que sea tenaz. ¿Sí? Son esas características del material que usted va buscando. Entonces juega con eso a nivel interno, ¿sí? A nivel microscópico. Bien, hay una tensión. ¿Sí? Cuando usted eh, empieza eh, a deformar un material, bueno, el ejemplo que le ponía de hacer un ensayo de tracción, que es lo que vieron en resistencia de materiales 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre cuando usted empieza a estirar un material? Empieza esa red empieza a deformarse microscópicamente, empieza a desplazarse de sus átomos. ¿Sí? Si usted no pasa el límite de fluencia, pues el material puede regresar a su estado inicial porque sigue cumpliendo la ley de Hooke. ¿Se acuerda, verdad? Lo que vi en física 200. O sea, eh, la deformación es lineal y todavía es una deformación elástica, no permanente. Entonces, si usted quita esas fuerzas, eh, la estructura de la celosía, en este caso se le llama celosía o la estructura reticular cristalina, vuelve a su estado inicial. ¿Sí? Claro, si usted sigue aplicándole fuerza, sigue aplicándole estrés al material, lo que ocurrirá en un punto, pasando el límite de influencia, es una deformación permanente, ¿sí? Una deformación plástica. ¿Sí? Y por ahí usted ya puede entender muchas cosas. Cuando usted estira un material y lo deforma en frío o lo estira en frío, lo que ocurre y lo que alcanza ese material es dureza en frío. ¿Sí? Eh, mejora, aumenta su resistencia a la deformación. Y también posiblemente en el transcurso vaya reduciendo su capacidad para deformarse. Claro, si esto lo viéramos en una gráfica de fuerza de formación, ¿sí? La famosa gráfica esta. A ver, ahí está. Esfuerzo. Bueno, ahorita estoy escribiendo con el mouse. Y deformación. No, aquí es esfuerzo. Esfuerzo aquí, deformación acá. Aquí una E. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es lo que les estoy explicando, o sea, sí es importante. Entonces, esto lo vieron ustedes
Esto lo vieron ¿en qué clase lo pudieron haber visto? Sí, en resistencia a materiales, ¿no? Aquí está, esfuerzo. Recuerda, el esfuerzo sobre área. Entonces, ¿qué era lo que les estaba diciendo? Si usted aplica una fuerza a un X material, o sea que usted está haciendo una prueba de tracción, creo que es del capítulo 3 o 4, o usted está haciendo, eh, en algún punto está cargando una estructura, ¿sí? Entonces las fuerzas provocan, aquí llaman estrés, en inglés sería esfuerzo, un esfuerzo en el material. Entonces si usted sigue aplicando esa fuerza, va a llegar un punto que esa fuerza va a sobrepasar el límite, en este caso elástico, ¿sí? Aquí elástico. El límite de fluencia, no, el límite de fluencia estaría por acá. Entonces, ahí usted ya pasa de la zona elástica a la zona plástica. Entonces, pasa a deformarse de forma no permanente a deformarse de forma permanente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo? El material se va deformando, ¿sí? Cuando usted hace ensayos de tracción, ocurre lo que es el cuello de botella, ¿sí? El material se está estirando y llega a un punto que se deforma permanentemente y puede llegar al punto de fallar, el punto de la fractura. Claro, si usted analiza y usted ve las cosas de otra manera, usted puede estar estirando el material, quitándole carga. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cada vez que usted hace eso, la gráfica, ahí, vamos a ver, ahí, la gráfica de esfuerzo se va reduciendo. La zona plástica se va reduciendo de manera eh, drástica, sí, de manera drástica. Así que, a pesar de que usted aumente el esfuerzo por el cual se va a fracturar el material, usted está reduciendo esa curva en la que el material se puede formar. Entonces, la ruptura se va a encontrar casi en el mismo punto donde está el esfuerzo de fluencia. ¿Sí? Entonces, por eso, muchos materiales, cuando usted los ha deformado, los ha estirado en frío, no admiten deformación. Claro, aumentan su resistencia, sí, porque usted tiene que aplicarle mucho más fuerza para que haya una falla en el material. Pero, como sus granos o sus límites de grano han cambiado porque se han deformado, también ha aumentado su resistencia a ciertas fuerzas y su dureza, pero también a la par ha cambiado la manera o el porcentaje en que se puede deformar. Entonces son cosas que uno va viendo. ¿Sí? Esto, si usted lo entiende, le va a servir mucho para los tratamientos térmicos o para la deformación en frío de los materiales. Bien, como les decía, si la tensión es mayor que las fuerzas que mantienen a los átomos en sus posiciones reticulares y en su posición, se produce un cambio de forma permanente. O sea que aquí ya llegamos a la ruptura. Si es lo que se haría en una barra de metal haciendo un ensayo de tracción, el famoso cuello de botella. Voy a ver si les busco videos para ponérselos en el campo virtual para que usted entienda lo que le estoy diciendo. Claro, si usted ya llevó resistencia a materiales, uno entenderá lo que yo le digo. Ver en tiempo real cómo se va formando ese cuello de botella. Entonces, la deformación plástica o resbalón le llaman aquí, slip plane, el resbalón es en que los átomos de la red se ven obligados a trasladarse a nuevos hogares o bueno, o nuevos lugares. Entonces es donde ocurre la ruptura o el esfuerzo de último, ¿no? Bien. Bien, en estos diagramas se ven que el movimiento de la dislocación permite que la deformación se produzca bajo una tensión menor que en una celosía perfecta.
Pues podría ser que el defecto favorezca que haya una falla en el material, ciertamente, que por ahí falla el material, sí, ese defecto. Entonces, lo que yo les decía, la otra contraparte, si usted tiene un material que tiene un defecto, eh, ya está el defecto, por ahí muy seguramente vaya a fallar el material, sí. Entonces, muy seguramente por ahí, sin aplicar tanta fuerza. Bien, el deslizamiento ocurre muchas veces en todo el metal cuando se somete a una carga deformante. Sí, como yo les decía, cuando la fuerza que usted está aplicando para deformar el material hace que pase de una zona elástica a una zona plástica. Sí. Bien, la dislocación son una situación de buenas noticias y de malas noticias. Entonces, ¿por qué son buenas noticias? Buenas noticias porque en la fabricación, porque el metal es más fácil de darle forma. ¿Sí? Usted puede deformar el material. O sea, esas dislocaciones ayudan a que yo deforme el material. Son malas noticias en el diseño, porque el metal no es tan fuerte como le gustaría a usted como ingeniero mecánico. Muy seguramente el material fallará por ahí. Entonces aquí queda representado lo que como usted como ingeniero mecánico tiene que tener en mente. Usted va a diseñar procesos para darle forma al material y hacer ciertos dispositivos que cumplan sus requerimientos. Esa es una forma de diseñar. O usted va a diseñar a manera que el material no falle. Entonces, por eso es la importancia que usted conozca los esfuerzos. El esfuerzo de fluencia, el esfuerzo último, el esfuerzo de ruptura, ¿qué otra cosa? El módulo de Young o módulo de elasticidad. Todos estos datos que usted sabe que aprende en mecánica, a ver, en materiales 1, resistencia de materiales 1. Entonces sirve para diseñar. Claro, usted ya viene a metalurgia y usted empieza a comprender, el material resiste o tiene esta característica por y tal y tal razón. O sea, bueno, es un metal, por eso se comporta así. O es un cerámico, por eso se comporta así. Por ejemplo, si yo tengo aluminio, el aluminio funde a menos temperatura que el cobre, a menos temperatura que el acero. El aluminio se le puede dar más forma que al cobre y que al acero. Entonces son cosas que van amarradas. El aluminio conduce muy bien el calor, la electricidad, por ejemplo. Ahora, si usted agarra un material que es cerámico, no conduce la electricidad, no conduce el calor y no acepta deformación. Entonces es lo que hemos venido hablando, o sea, a nivel microscópico, a nivel de átomo, hay ciertas características que hacen que los materiales, o sea, hay ciertas disposiciones de los átomos, hay ciertas formas en que se nos presentan que las características están determinadas. ¿Sí? Por eso es que los metales son muy buenos conductores de la electricidad, son buenos conductores del calor y son muy resistentes. Claro, si usted agarra un cerámico, no. O si usted agarra eh, un polímero, ciertos polímeros que aíslan la electricidad, ¿no? Entonces por ahí en el tendido eléctrico usted tiene materiales como la porcelana, tiene materiales que en el tendido eléctrico o en los cables tiene un núcleo que es de acero porque es más resistente, tiene un envolvente que es de aluminio y los cables de alta tensión son recubiertos por un material como que está hecho en base a polímeros. Entonces, si se va fijando, van las relaciones de los materiales. Usted ocupa un material que sea resistente, en este caso el acero, ocupa un material que sea conductor, en este caso el aluminio, que pese poco, y usted ocupa un material aislante que es hecho en base a polímeros. ¿Sí? Entonces, ahí está teniendo tres tipos de materiales con sus características, que usted está sacando la ventaja. ¿Sí? Pero ahí va el conocimiento. Bien, entonces resumiendo, usted como ingeniero mecánico tiene que diseñar, saber cuándo va a fallar el material, ¿sí? Los esfuerzos que puede soportar, porque no es el mismo esfuerzo
de fluencia para el aluminio que para el acero. No es el mismo esfuerzo de fluencia para un aluminio aliado que para un aluminio sencillo. Si van cambiando su dureza y todo. Entonces, si usted conoce esos datos, usted puede diseñar para que no falle su dispositivo. O por el contrario, para que falle, para que usted pueda darle forma a ese material. Usted sabe la fuerza que tiene que aplicar para poder darle forma. Sí, esa es la finalidad de clases como metalurgia y como procesos de manufactura 1. Sí, es la importancia para la parte del diseño. Bien, un segundo mecanismo de deformación plástica, es que los átomos de un lado del plano, aquí le llaman McCloud o McCloud, se desplazan para formar una imagen especular del otro lado. O sea, lo que ocurre es que hay un desplazamiento de cierta forma por el, pues en el plano de deslizamiento hay un desplazamiento debido a las fuerzas que son introducidas en el material, ¿sí? Entonces, si se fijan, en la primera figura, está aplicándole la fuerza, está el estrés, está el espejo, por decirlo así. Es como una estructura espejo. Entonces, ¿qué ocurre en el plano de deslizamiento? Una vez que usted introdujo esas fuerzas que provocan estrés o esfuerzo en el material, este se empieza a deformar y se va moviendo por ese plano de deslizamiento. Sí, se llama clavo. Bien, un bloque de metal puede contener millones de cristales individuales llamados granos. ¿Sí? Cuando usted habla de la estructura cristalina de un material, que usted le hace un ensayo metalográfico, usted puede ver los granos. ¿Sí? Que cada grano tiene su propia orientación de celosía única, pero colectivamente los granos se orientan aleatoriamente en el bloque. Bueno, eso usted lo entenderá si llega a ser una metalografía. Pues el hecho de que no tengan en laboratorio, pues ahí no entenderán eso que les digo, pero claro, yo puedo hacer una presentación o mandarle imágenes para que ustedes entiendan eso de los ensayos metalográficos. Sí, un proceso un poquito tedioso. ¿Cómo se forman estas estructuras policristalinas? Bueno, a medida que el bloque metal se enfría de un estado fundido y comienza a solidificarse, lo que le he venido diciendo. Los cristales individuales se nuclean en posiciones y orientaciones aleatorias en todo el líquido. Pues sí, es lo que le decía. Es la importancia que usted busque mecanismos para que el material se enfríe de manera uniforme. Claro, entre más uniforme es el enfriamiento y más lento es, pues usted tendrá una estructura cristalina más uniforme. Estos cristales crecen y finalmente interfieren entre sí, formando en su interfaz un defecto superficial, un límite de grano. Como le decía, usted juega con esto para los procesos de tratamiento térmico. ¿Sí? Como por ejemplo cuando usted hace un recocido. En el recocido usted somete un material, en este caso el acero, puede someterlo a un largo tiempo, a una alta temperatura, y esto hace que los cristales vayan cambiando, si vayan creciendo. Entonces el límite de grano cambia. Por lo tanto, el material que usted tenga o pueda obtener al final cambian sus características físicas, no químicas. Y en este caso puede tener un material que es más blando, que usted puede deformar fácilmente. Los límites de grano son zonas de transición. Bueno, lo que yo le decía, si usted hace un análisis metalográfico en el microscopio, usted puede ver los límites de grano. Entonces, dependiendo de cómo sean los límites de grano, así serán el comportamiento que tengan los materiales. No es lo mismo tener una metalografía de una varilla, de la misma varilla de acero, por ejemplo, recocida, que tener una metalografía de una varilla templada. Son cosas que van cambiando. Y obviamente las características del material cambian. Bien, tenemos las estructuras no cristalinas. En este caso, muchos materiales son no cristalinos, como el agua, el aire. Y obviamente un metal pierde su estructura cristalina cuando se derrite, ¿no? Cuando usted llega a su punto de fusión y todo el rollo.
¿Qué materiales de ingeniería importantes tienen forma no cristalina en su estado sólido? Bueno, hay muchos plásticos, el caucho, ¿sí? Recuerden que los cauchos son una especie de polímeros, ¿no? Entonces, tienen ciertas características no cristalinas que son muy importantes. Bien, ¿qué diferencias hay de una estructura no cristalina o amorfa? Hay una ausencia de orden a lo largo de largo alcance en la estructura molecular, o sea, no hay ese orden reticular como en el dibujo que hemos estado viendo. Y hay una diferencia en la característica de la fusión y en la expansión térmica. Si es por lo tanto, muchos materiales que tienen estructura no cristalina, que si usted los calienta, los enfría, puede fracturarlos o estos materiales no tienen una gran expansión térmica. Así como que usted tenga algún metal como el aluminio, que la expansión térmica es elevada. Si usted tiene un material no cristalino, pues tendrá una característica o un comportamiento distinto a altas temperaturas. Bien, lo que le decía, ¿no? Cristalino versus no cristalino. ¿Sí? Cristalino hay un orden reticular, posiblemente un defecto metido por ahí, y la no cristalina pues ya de cajón viene desordenada. Sí, es menos compacta y es aleatoria. En cambio, la estructura cristalina es regular, repetitiva y más densa, más ordenada, por decirlo así. Es como que en el lado este tuviera un desorden molecular, ¿no? Sí. Como que usted estuviera hablando de entropía, un desorden. Y el lado izquierdo no. Sí. Pues una forma de verlo desde el punto de vista de la termodinámica. Bien, ¿qué otros efectos hay? Los efectos volumétricos. En un metal puro, que su estructura es cristalina, el cambio de volumen es interesante, ¿no? Es bien notable. En cambio, en un vidrio no, o sea, es distinto la forma en que cambia, o sea, su volumen al momento de que usted lo calentó, ¿sí? O lo sometió a altas temperaturas. Entonces, por ahí eso va cambiando su volumen específico, ¿sí? Es diferente el comportamiento de la estructura no cristalina a una estructura cristalina. Sí que la estructura cristalina es representada en los metales. Sí, es diferente. Bien, en resumen, ¿qué características tienen los metales? Bien, las celdas unitarias, centradas en el cuerpo, centradas en la cara y la hexagonal compacta. ¿Sí? Tienen átomos unidos por enlace metálico, es lo que hemos venido diciendo en la nube de metales. ¿Qué propiedades tienen? Alta resistencia y dureza, alta conductividad eléctrica y térmica. Y por lo general, los metales cúbicas centradas en la cara son generalmente dúctiles. Son materiales que tienen esta característica, esta estructura cristalina, ¿no? Bien, ¿qué características tiene la cerámica? Bueno, tienen estructuras cristalinas, mientras que el vidrio es amorfo, solo el vidrio es no cristalino. Sus moléculas están caracterizadas por enlace iónico o covalentes, o ambos, ¿verdad? ¿Qué propiedades tienen? Alta dureza y rigidez. Sí, por ejemplo, si usted tiene su taza, aunque se toma su cafecito, eh, son duras. Si usted deja caer su taza, se quiebra, ¿no? Eléctricamente son aislantes, refractarios, que soportan altas temperaturas, sí, soporta el calor, y químicamente inerte, o sea que no reacciona. ¿Qué características tienen los polímeros? Tienen muchos meros, acuérdense que los meros son como la estructura molecular de los polímeros, así se llaman, ¿no? Polímeros, muchos meros, muchos, ¿no? Están unidos por enlaces covalentes. Sí, polímeros generalmente de carbono y otros elementos como oxígeno, cloro, hidrógeno, ¿sí? Estructura amorfa o vítrea, o mezcla de amorfa y cristalina, ¿cierto? Lo que veníamos diciendo. Y las propiedades, baja densidad, alta resistividad eléctrica, sí, son aislantes, ¿no? O baja conductividad térmica
Y la resistencia y la rigidez varían ampliamente, pues según usted los procesa. Bien, eso sería por hoy. Cerrando el capítulo 2. Creo ya haber sido, no haberme extendido tanto, porque sí quiero que ustedes lean bastante. Voy a ver si busco videos de YouTube que no están hechos por mí para ir complementando el contenido, para que ustedes entiendan un poquito más de lo que hemos venido hablando y explicando. Sí, así que es todo por hoy.